Londres, hacia 1700. Tú, un comerciante adinerado, estás pensativo en una pequeña habitación donde las velas y la chimenea son la única fuente de luz. El día de la gran transacción se acerca. Pero la mercancía sigue aún sobre el lomo de los caballos. Solo faltan unos cientos de kilómetros. Sin embargo, la nieve cae espesa y duplica el tiempo de transporte previsto. Si existiera un medio capaz de llevar mucha más carga y, aún así, llegar puntualmente, todo sería más sencillo. Pero, por desgracia, lo que necesitas no aparecerá hasta más de un siglo después. Trenes humeantes llevando mercancías a todos los rincones del mundo. Fábricas encendidas día y noche, produciendo miles de piezas de tela al día. En apenas 100 años, la humanidad avanzó más que en toda su historia anterior. ¿Qué fue en realidad lo que hizo que todo cambiara tan rápido? Antes de que las chimeneas de acero tiñeran de gris el cielo de Inglaterra, la producción seguía siendo cuestión de músculo y destreza manual. Cada objeto, desde un simple clavo de hierro hasta unos zapatos de cuero o la ropa que vestía la gente, se fabricaba a mano. En el norte existía un modelo de producción llamado trabajo a domicilio. Había permanecido casi inmutable durante generaciones. El artesano recibía la materia prima de un comerciante. Y le devolvía la pieza de tela ya terminada, según lo acordado. Toda la familia trabajaba junta en una única habitación de apenas unos metros cuadrados. Ese espacio solía estar en el desván, donde una ventana grande permitía aprovechar la luz natural. El proceso de producción pasaba por 3 etapas: cardado, hilado y tejido. La lana y el algodón eran los materiales más comunes. A veces los artesanos más hábiles aceptaban pedidos con seda o lino, según sus capacidades y las exigencias del cliente. La jornada empezaba al amanecer. Las mujeres y los niños se encargaban del hilado con una rueca de mano. Después el hilo se colocaba en el telar y se tensaba en los hilos de urdimbre. El hombre se sentaba encajado dentro de una gran estructura de madera. Con los pies accionaba sin cesar los pedales que subían y bajaban los hilos de urdimbre. Con las manos lanzaba la lanzadera, que llevaba el hilo de trama de un lado a otro. Cada movimiento exigía una coordinación precisa entre los miembros de la familia. Si el hilo se enredaba aunque fuera un poco, o si la tensión se alteraba, toda la pieza de tela quedaba arruinada. El ritmo de trabajo era siempre lento. Cada persona solo podía controlar un telar o una rueca. El tejedor medio trabajaba de 12 a 14 horas al día. Aun esforzándose al máximo, toda la familia apenas lograba producir de 4 a 5 metros de tela terminada. Sus manos se agrietaban y se hinchaban. La espalda les dolía por tener que inclinarse durante horas. En los talleres de tejido algo más grandes, se recurría a la fuerza de bueyes o caballos. Un eje giratorio se conectaba a una gran rueda. Cuando el animal avanzaba, la fuerza se transmitía a todo el sistema. Cada paso del caballo hacía girar el engranaje sin detenerse, generando la fuerza que recorría el telar. Esa fuerza era mucho mayor que la del brazo humano y además, más constante. Pero el dueño del taller tenía que mantener un gran número de animales. Si quería que la producción no se detuviera, esos animales necesitaban alimento, agua, establos y cuidadores. El coste era enorme. Ese modelo solo era viable para quienes disponían de mucho capital. A mediados del siglo XVIII, la demanda de tejidos de algodón en Inglaterra aumentó de forma drástica. La producción basada en el trabajo manual y en animales ya no podía seguir el ritmo del mercado. Hacía falta una forma de producir más rápido, con mayor eficacia. En 1767 llegó el golpe de efecto. Un empresario de la región de Lancaster inventó un bastidor de hilado movido por la fuerza del agua. Era un bastidor vertical con varios ejes paralelos. Cada eje retorcía el algodón en hilo y lo enrollaba en bobinas. Así se podían hilar decenas de hilos al mismo tiempo. La productividad superaba con creces al método artesanal. La máquina se instalaba junto a un río. Se conectaba a una gran rueda hidráulica. La corriente hacía girar la rueda, que transmitía la fuerza mediante correas y poleas a los ejes de hilado. En poco tiempo aquel sistema se convirtió en el corazón de las primeras fábricas textiles de gran escala. Pero cuando llegaba el invierno, ese corazón dejaba de latir. El frío del norte congelaba el agua. En regiones más templadas,
la sequía del verano reducía el caudal y debilitaba la corriente. Los telares se detenían. Durante décadas, la fuerza del agua siguió siendo el pilar de la industria textil. Hasta que surgió otra fuente de energía. Una que no necesitaba caballos. Ni ríos. Ni dependía del clima. Había nacido la máquina de vapor. En realidad, la idea llevaba más de 2000 años rondando la mente humana. ¿Por qué tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para salir a la luz? La historia arranca en el año 62, en Alejandría, centro cultural del Imperio Romano. Era un cruce de religiones y nuevos cultos. Surgían sectas con rituales extraños, creando divinidades que mezclaban rasgos de Roma, Grecia y Egipto. Competían ferozmente para atraer al mayor número posible de fieles. Para ganar ventaja, los sacerdotes recurrieron a un personaje singular. Herón, conocido también como Mechanicos, era ingeniero, matemático e inventor. Había construido instrumentos de todo tipo, órganos accionados por el viento, dispositivos contra incendios y la primera máquina expendedora de la historia. Entre sus creaciones hubo una que ni él mismo imaginó que cambiaría el destino de la humanidad. El aeolípilo. Su nombre significa algo así como esfera de viento. Se considera el primer motor de vapor de la historia. Consistía en una esfera hueca montada sobre un eje giratorio con dos pequeños tubos opuestos en su parte central. Cuando el agua del interior se calentaba hasta hervir, el vapor salía por los tubos y generaba una fuerza de reacción. La esfera empezaba a girar sin parar. Sin embargo, el invento de Herón no tenía aplicación práctica. El agua entraba en la esfera por un punto donde las juntas generaban mucha fricción. La energía se perdía casi por completo. Incluso cuando la esfera lograba girar, el movimiento era poco estable. No podía mantenerse durante largos periodos. ¿Cuál era entonces su finalidad real? Herón nunca lo explicó. La mayoría de los estudiosos piensa que, como otros de sus ingenios, el aeolípilo servía para exhibiciones en los templos. Un truco para despertar asombro. Herón describió cómo fabricarlo y cómo funcionaba. Pero no habló de su utilidad. Todo indica que se usaba para producir efectos milagrosos en las ceremonias. Imaginemos aquella esfera escondida en el interior de una estatua hueca. El vapor escapando por un tubo oculto. La figura parece respirar. Un espectáculo impresionante para la época. Además, en una sociedad con un gran número de esclavos como la Roma imperial, casi nadie veía necesidad de desarrollar máquinas que sustituyeran el trabajo humano. Durante 1500 años, el aeolípilo y otros trabajos de Herón quedaron sumidos en el olvido. Hasta que a comienzos del siglo XVIII el contexto cambió. En toda Inglaterra, los hornos de vidrio ardían día y noche. Para obtener el producto final, había que fundir una mezcla de arena, potasa y caliza a temperaturas de entre 1400 y 1600 grados. Se calcula que un gran taller podía consumir hasta 67 toneladas de madera por semana si funcionaba sin pausa. Bosques antes frondosos se transformaron en colinas peladas. Las fábricas se vieron obligadas a buscar otra fuente de combustible. El carbón se convirtió en la alternativa ideal. Los habitantes de Gales lo conocían desde hacía siglos. Pero no fue hasta la llegada de los romanos, en el siglo I, cuando empezó a utilizarse como combustible. En ocasiones se pulía y se tallaba para transformarlo en adornos. Al principio la extracción se hacía en pozos poco profundos, cerca de la superficie. Pero no solo el vidrio, sino también la metalurgia, la producción de sal y muchas otras industrias devoraban cantidades enormes de carbón. Cuanta más demanda, más hondo había que cavar. Y cuanto más hondo, más agua subterránea inundaba las galerías. Las minas se convertían en gigantescos depósitos. Cuando subía el nivel del agua, las vigas de madera se pudrían. El techo podía hundirse y sepultar tanto a los trabajadores como a la maquinaria. Algunas minas se encontraban cerca de la costa. Incluso el agua salada se filtraba hacia el interior. Los obreros tenían que sacar el agua a cubos. Un esfuerzo agotador. Como en el tejido, se intentó aprovechar la fuerza animal. En una mina de carbón en Warwickshire llegaron a utilizar 500 caballos al mismo tiempo para elevar agua desde el fondo. Era un método lento y poco eficaz. Ni el hombre ni el animal podían competir con la fuerza de la naturaleza.
Las minas inundadas paralizaban la extracción. Y con ello, toda la red de oficios que dependía del carbón. ¿Era posible encontrar una máquina más estable, más potente y que no se cansara nunca? La respuesta resultó ser afirmativa. En esas minas anegadas comenzó la primera revolución técnica de la humanidad. En el Palacio de Hampton Court, el 14 de junio de 1699, un ingeniero militar llamado Thomas Savey presentaba su último invento ante la Royal Society de Londres. Una bomba de agua movida por vapor. El aparato de Savey era sencillo. Primero se calentaba agua en una caldera. El vapor llenaba una cámara vacía. Después esa cámara se enfriaba con agua fría. El vapor se condensaba y se creaba un vacío parcial. Ese vacío aspiraba el agua de la mina hacia la cámara. Luego se introducía de nuevo vapor caliente y la presión la expulsaba hacia el exterior. En realidad el procedimiento no era totalmente nuevo. Antes que él, otros ya habían construido dispositivos similares. El más destacado era Edward Somerset, que en 1655 había publicado un tratado titulado El siglo de los inventos. En él describía una máquina para elevar agua, construida con cañones reciclados, pensada para regar jardines. Es muy probable que el joven Savey leyera aquel libro y se inspirara para su propio proyecto. En julio de 1698 obtuvo una patente para un dispositivo capaz de usar el calor del fuego para elevar agua y mover distintos tipos de ruedas hidráulicas. Podía emplearse para desaguar minas. Más de 10 años después, Savey publicó un folleto titulado El amigo del minero y lo envió a propietarios de minas de todo el país, sobre todo en Cornualles. Esperaba desatar una ola de entusiasmo y transformar la minería inglesa. Pero, según los estándares actuales, la máquina de Savey no era aún un motor en sentido estricto. No tenía piezas móviles que transformaran el movimiento del vapor en trabajo mecánico continuo. Además, era muy poco eficiente. Cada vez que la cámara se llenaba de agua, hacía falta una gran cantidad de vapor. El agua fría la enfriaba con rapidez. El vapor nuevo se condensaba antes de tiempo. Había que volver a calentar la cámara una y otra vez en cada ciclo. La máquina funcionaba de manera manual. Los operarios debían abrir y cerrar válvulas, vigilar el nivel del agua y la presión, y alternar entre llenado y calentamiento. Se construía con cobre y latón, remachado y soldado. Pero las técnicas aún no bastaban para evitar fugas de vapor. En las instrucciones, Savey recomendaba instalar la caldera y los depósitos dentro de la propia mina, para acortar tuberías y mejorar el rendimiento. Aquello era extremadamente peligroso. Una caldera sometida a alta presión, en un espacio cerrado y cerca de vetas de carbón, era una bomba de relojería. El propio Savey admitía que si la presión subía demasiado, el depósito podía reventar. Advertía que la máquina debía ser manejada por personas conocedoras de los riesgos del vapor. Y lo que temía terminó ocurriendo. En 1705, en una mina del centro de Inglaterra, se instaló una de sus máquinas para drenar un lago y una explotación cercana. No funcionó como estaba previsto. El exceso de vapor provocó una explosión. No hubo víctimas mortales, pero el incidente causó gran alarma. El plan de desagüe se canceló. Además, la máquina de Savey chocó con un límite físico. El vacío solo podía succionar agua hasta unos 9 metros de altura. El empuje adicional del vapor apenas añadía unos 12 metros más. Para minas mucho más profundas, aquello resultaba insuficiente. Tras la demostración de 1699 en Hampton Court, se instalaron algunos ejemplares, sobre todo en Camden House y en Greenwich Buildings en Londres. Se usaron para bombear agua potable, no en minas. Aún así, el invento de Savey reavivó una idea largamente enterrada. El vapor podía convertirse en la nueva fuerza del mundo. Cuando llegara el momento, solo personas con suficiente talento, audacia y determinación podrían cambiar la historia. Personas como Thomas Newcomen. Newcomen nació en 1664 en el suroeste de Inglaterra. Era un comerciante respetado. A los 21 años abrió, junto a su socio John Cailley, un taller de herrería. Para vender sus productos visitaba a menudo las minas de estaño de Devon y Cornualles. Al ver las galerías inundadas, sintió el deseo de encontrar una solución definitiva. Encargó a Cailley piezas para una vieja máquina de vapor.
Consiguió permiso para forjar una copia y hacer sus propias pruebas. Con la ayuda de Caillay, empezó a trabajar en las debilidades del diseño. Como no tenía formación técnica formal, pidió consejo a un experto, Roberto Oke, famoso por sus investigaciones en mecánica, física y relojería, y antiguo responsable de estudios en la Royal Society. Newcomen le envió una carta explicando su idea. Oke la consideró viable. El plan consistía en construir un gran cilindro con un pistón móvil en su interior. La inspiración venía de los experimentos del francés Denis Papin para elevar agua con vapor. Oke vio de inmediato el problema. Fabricar un cilindro de gran tamaño, perfectamente ajustado, capaz de soportar un pistón en movimiento continuo, requería una precisión técnica que ni Newcomen ni Caillay tenían. Temía que si no se controlaba bien la presión, la máquina explotaría. Newcomen tomó nota, siguió experimentando y ajustando. En 1712, tras más de 10 años de trabajo, tuvo su oportunidad en la mina de carbón de Conigry. Allí se instaló su primer motor funcional. Lo llamó motor atmosférico. Con el tiempo sería conocido como motor de balancín. A diferencia de la máquina de Savary, que dependía solo de presión y vacío, el nuevo motor usaba un pistón dentro de un cilindro, capaz de generar una fuerza mecánica más estable. La estructura recordaba a una gran palanca. En un extremo se conectaba una barra que descendía hasta el fondo de la mina. En el otro, el pistón del cilindro. El contrapeso de la barra tiraba del pistón hacia arriba. El vapor procedente de la caldera entraba en el cilindro. Luego se rociaba agua fría en su interior. El vapor se condensaba y creaba un vacío. La presión atmosférica empujaba entonces el pistón hacia abajo. Ese movimiento era el golpe de trabajo del motor. Podía realizar unas 12 carreras por minuto y elevar unos 38 litros de agua desde casi 50 metros de profundidad. Al trabajar con vapor a baja presión, el riesgo de explosiones disminuía. Aquel motor marcó un punto de inflexión en la historia de la minería. Se convirtió en el modelo estándar para cientos de instalaciones en Inglaterra. Pocos años después, minas de Cornualles, Gales y las Midlands comenzaron a encargar motores de Newcomen. Sin embargo, la patente de Savary seguía vigente. Newcomen tuvo que asociarse con él y comercializar la máquina bajo el nombre de la compañía de quienes habían inventado un método para elevar agua con fuego. Cuando Newcomen murió, más de 100 motores se encontraban ya en servicio, y la tecnología se había extendido a Francia, Bélgica, España, Hungría y Suecia. Su invento no solo transformó la minería. Abrió la puerta a una nueva era. La auténtica era del vapor. Las minas inundadas podían volver a explotarse. Pero pronto surgieron problemas. Los empujes del pistón carecían de regularidad. Cada ciclo necesitaba un tiempo de pausa para crear el vacío, y ese tiempo variaba. Para drenar minas no era un gran inconveniente. Para accionar maquinaria sí. Un motor destinado a producir movimiento rotatorio constante requiere golpes de fuerza iguales en amplitud, intensidad y sincronización. Las irregularidades provocaban atascos y averías. Los ingenieros entendieron que no era buena idea conectar directamente los motores de Newcomen a los equipos industriales. En su lugar, los adaptaron para trabajar junto a ruedas hidráulicas. El motor bombeaba agua desde la base de la rueda hasta un depósito elevado, garantizando un flujo constante incluso en época seca. Aún así, el mayor problema seguía siendo el consumo de energía. Como en la máquina de Savary, había que calentar el agua, enfriar el cilindro y volver a calentarlo sin parar. Se desperdiciaba hasta el 99% del combustible. Algunos expertos afirmaban que para construir un motor de Newcomen, se necesitaba una mina de hierro. Y para alimentarlo, otra mina de carbón. A pesar de haber avanzado mucho respecto a la era del músculo humano, el vapor todavía no liberaba del todo al trabajo manual. La baja eficiencia y el escaso grado de automatización lo limitaban a un papel auxiliar. Aún así, el motor de Newcomen se convirtió en el orgullo tecnológico del momento. Hasta que apareció alguien que alteró para siempre el panorama productivo, James Watt. James nació en el seno de una familia dedicada a la construcción naval en Greenock, en Escocia. Desde niño demostró una inteligencia aguda, sobre todo para las matemáticas. En el taller de su padre aprendió el manejo de herramientas y la construcción de modelos mecánicos. Ya adulto consiguió un puesto en la Universidad de Glasgow.
Su habilidad superaba a la de muchos contemporáneos. Pronto le confiaron la reparación e instalación de equipos científicos en el observatorio. Con el tiempo, la universidad le cedió un pequeño espacio en el campus para su propio taller. Allí vendía instrumentos de precisión, brújulas, reglas graduadas, aparatos de medida. En 1759, un amigo le sugirió investigar el vapor como fuente de energía. Los motores de Newcomen llevaban 50 años bombeando agua de las minas sin cambios importantes respecto al diseño original. James comenzó construyendo maquetas experimentales. Los resultados fueron decepcionantes. Durante un tiempo, todo fueron pruebas fallidas. Pero aquellas tentativas le llevaron a un descubrimiento clave. El papel del calor latente, la cantidad de energía que absorbe o libera una sustancia cuando cambia de estado sin variar su temperatura. Ese concepto se convirtió en la base teórica que le permitió comprender, poco a poco, el funcionamiento completo de un motor de vapor. A mediados del siglo XVIII, la ciencia del calor estaba aún en pañales. Habría que esperar casi un siglo para que naciera la termodinámica. En 1763, por fin, la experiencia acumulada de James encontró una aplicación concreta. La Universidad de Glasgow le encargó la reparación de un modelo de motor de Newcomen. Al examinarlo, vio con claridad lo ineficiente que era. 3/4 partes de la energía del vapor se perdían en calentar el cilindro en cada ciclo. Después se introducía agua fría para condensar el vapor y reducir la presión. El cilindro se enfriaba. En el ciclo siguiente había que recalentar todo ese metal desde cero. El calor se disipaba en lugar de transformarse en trabajo mecánico. James llegó a una idea simple y revolucionaria. Había que separar las funciones. Una parte de la máquina se dedicaría a generar vapor. Otra, distinta, se encargaría de condensarlo. En lugar de un único cilindro, propuso usar dos. El primero transformaba agua en vapor y en parte empujaba el pistón. El vapor sobrante se desviaba a través de un tubo hacia un segundo recipiente, donde se enfriaba y se condensaba, creando un vacío. Ese vacío hacía que el pistón regresara. En pocas semanas construyó el primer prototipo. El hallazgo le convenció de que el motor podía ser muchísimo más eficiente. Pero chocó con un obstáculo: las piezas necesarias para su diseño no existían aún. La investigación avanzaba muy despacio. El dinero se acababa. La suerte cambió en 1765. Apareció un socio potencial, John Roebuck, empresario y químico. Roebuck dirigía la fundición de Carron, la fábrica de hierro más grande de Stirlingshire en Escocia. Para abastecerla, había arrendado una mina en Bowness. Al excavar galerías nuevas, el agua las inundó con rapidez. Los motores de Newcomen que tenía a su disposición no eran lo bastante potentes. En ese momento alguien le habló de un joven ingeniero en Glasgow que estaba desarrollando un motor de vapor más fuerte, más rápido y más económico. Se llamaba James Watt. Roebuck le propuso trasladarse a su residencia de Kinnell House para construir una máquina real, más allá de los modelos de laboratorio. Para James, era una ocasión irrepetible. Años de trabajo le habían dejado sin recursos ni infraestructura. De carácter tímido y fácilmente desalentado, había pensado varias veces en abandonar la ciencia. Roebuck, en cambio, era arriesgado y experimentado. Contaba con obreros cualificados de la fundición. No se parecía en nada a los artesanos de Glasgow, poco acostumbrados a la precisión extrema. Prometió fundir personalmente el cilindro que James necesitaba. Los amigos del inventor estaban convencidos de que aquel protector inesperado sería la clave del éxito. En mayo de 1768, James se mudó a Kinnell House. Confiaban tanto en el proyecto que empezaron a planear su explotación comercial. Roebuck se quedaría con 2/3 de los beneficios de la patente, a cambio de su apoyo financiero. El 23 de mayo de 1769 se concedió la patente para un método que reducía de forma drástica el consumo de vapor y combustible en los motores de vapor. Las dos mejoras esenciales eran un condensador separado, que evitaba pérdidas de calor, y un cilindro cerrado con una envolvente de vapor que mantenía estable la temperatura. Aún así, James sabía que podía perfeccionar la máquina. Mientras instalaba el primer ejemplar en Kinnell, se alojaba con frecuencia en casa de Roebuck. Al principio pensaron en montar la máquina en un pueblo cercano, pero temían miradas indiscretas.
Al final la ocultaron en un pequeño granero tras la mansión. Cada fallo hundía el ánimo de James. Perdía la confianza con facilidad. Roebuck, en cambio, se mantenía optimista. Le animaba sin descanso. James escribiría más tarde a un amigo: he sufrido un sinfín de fracasos y me habría venido abajo si no fuera por la ayuda de Roebuck. Pero la carga económica no dejaba de crecer. Las finanzas de Roebuck se deterioraban. Los malos negocios le obligaron a vender parte de su participación en la empresa a Matthew Boulton, un industrial de Birmingham y gran amigo suyo. El acuerdo se firmó el 28 de noviembre de 1769. Boulton adquirió un tercio por 1.000 libras, el equivalente a más de $150.000 actuales. Gracias a ese dinero, Roebuck todavía pudo sostener un tiempo la investigación. Los resultados, sin embargo, no llegaban. Durante todo 1770, James solo logró fundir un cilindro perfectamente redondo, capaz de soportar la presión del pistón sin deformarse. La fundición de carbón seguía acumulando pérdidas. 3 años después del contrato, las ganancias de Boulton procedentes de la patente de 1769 eran prácticamente nulas. James tenía que mantener a su familia trabajando como ingeniero en obras de canales y otros proyectos. En 1773, Roebuck declaró su bancarrota. Se desató una cadena de litigios por sus bienes, incluida la parte en la patente del condensador de James. Roebuck alegó haber invertido 3.000 libras en el proyecto, el equivalente a más de 60 años de salario de un obrero cualificado. Calculaba que harían falta otras 10.000 para llevarlo al mercado. Cifras así espantaban a los acreedores. Nadie creía que aquella máquina valiera tanto. Boulton pensaba lo contrario. Era ingeniero, empresario y uno de los pioneros de la mentalidad industrial moderna. Su casa de Soho se consideraba la primera vivienda inglesa con calefacción central desde los tiempos romanos. Había instalado un enorme baño de agua caliente y un retrete con cisterna. Un adelanto de casi 100 años. En su interior se exhibían piezas decorativas de oro y plata, monedas y otros objetos suntuosos. Todo salía de los talleres de Soho, una de las fábricas más avanzadas del mundo. Pero como tantas otras, sufría por la falta de agua, sobre todo en verano. Boulton ya había oído hablar de un motor que podía funcionar con un 60% más de eficiencia que los de Newcomen. Incluso había visto personalmente algunos ensayos de James en Kinney. Desde 1766 estaba en contacto epistolar con él. 2 años más tarde se conocieron en persona. En 1769, cuando la patente del condensador separado fue aprobada, Boulton comprendió que aquella era su oportunidad. Quería la patente no solo porque resolvía los fallos de Newcomen. Los mineros de todo el país conocían bien esos defectos. En Cornualles, por ejemplo, varias minas se planteaban cerrar en 1775 porque el coste del carbón necesario para mover las bombas era demasiado alto. Si Boulton lograba explotar el potencial del condensador separado y comercializarlo, tendría en sus manos la llave de la crisis energética inglesa. Convenció a los acreedores para que le cedieran los derechos de la patente por 630 libras. Firmaron sin dudar. Nadie imaginaba que aquel negocio aparentemente desesperado supondría uno de los mayores puntos de inflexión de la historia industrial. En diciembre de 1774, la última máquina que James había construido junto a Roebuck se desmontó, se trasladó a Birmingham y se volvió a montar en los talleres de Soho. Se utilizó para bombear agua hacia la rueda hidráulica del complejo. Los objetivos inmediatos de Boulton eran 2. Crear una máquina de demostración que impresionara a los propietarios de minas. Y prolongar la protección legal de la patente para maximizar los beneficios. Mientras James trabajaba para Roebuck en Kinney, Boulton, como socio minoritario, no tenía acceso a todos los detalles del proyecto. En 1770, James había tratado de reforzar el cilindro con barras verticales y había fracasado. Roebuck nunca informó a sus accionistas. Cuando Boulton tomó el control, vio el panorama completo. Según sus cálculos, la empresa no empezaría a recuperar la inversión hasta cerca de 1800. La patente del condensador expiraba en 1783. Había que acelerar el desarrollo y a la vez extender la duración de los derechos. Con ayuda del parlamentario escocés William Adam, Boulton promovió una ley específica en el Parlamento británico.
En 1775 se aprobó el Acta de la Máquina de Vapor, que ampliaba 25 años la protección de la patente de James. El texto explicaba que para fabricar esas máquinas con la precisión necesaria y venderlas a un precio razonable, era imprescindible invertir grandes sumas en talleres y equipos. Hacían falta muchos años de pruebas antes de que el público confiara en su eficacia. Todo el periodo de la patente original podía agotarse sin que James obtuviera la recompensa merecida. Y como sus motores podían generar potencia mecánica a menor coste y con más comodidad, serían enormemente útiles para la industria. Si el plazo de protección no se prolongaba, no tendría medios para perfeccionarlos. Mientras Boulton luchaba en el Parlamento, James concentraba sus esfuerzos en dos nuevos modelos. El primero fue una bomba para la mina de carbón de Bloomfield, a unos 22 kilómetros de Birmingham. Utilizaba un cilindro de 1,20 m de diámetro, casi el triple que el de Kinney. Con unos 600 obreros y varias decenas de especialistas, James terminó la máquina en poco más de un año. Trabajaron con intensidad, convencidos de que sería el mejor escaparate posible para el diseño. Una máquina potentísima, extremadamente económica y fiable. La mejor carta de presentación para Boulton. En 1776 llegó al fin el momento que ambos esperaban. El 8 de marzo el primer motor de vapor de James se presentó en público. La escena recordaba a la demostración de Savey en Hampton Court, 77 años antes. Un periódico de Birmingham escribió que un grupo de caballeros de ciencia, movidos por la curiosidad, acudió para presenciar los primeros movimientos de aquella máquina extraña y poderosa. Todos quedaron impresionados por su rendimiento. Pero la verdadera demostración estaba en la segunda máquina. Un modelo con cilindro de casi 1 metro de ancho, instalado en un alto horno de la fundición New Willey. Según la prensa, aquel motor probaba que el vapor podía trabajar con regularidad dentro de una siderurgia, un lugar donde la demanda de energía era máxima. El éxito llamó de inmediato la atención. Los mineros se apresuraron a firmar contratos para reducir el consumo de carbón. El acuerdo establecía que la empresa Boulton y Watt cobraría 1/3 del ahorro en combustible respecto a los motores de Newcomen. Los beneficios para ambas partes se dispararon. Cuando las minas de Cornualles estuvieron casi todas equipadas con las nuevas bombas, Boulton buscó nuevos clientes. En 1781, durante un viaje a Gales, visitó un enorme laminador de cobre movido por agua. Los dueños se quejaban de que en verano, el caudal bajaba tanto que la fábrica quedaba casi paralizada. Boulton preguntó de inmediato: ¿por qué no utilizan nuestros motores? Funcionan día y noche en verano y en invierno, sin depender de la lluvia. Al regresar a Birmingham, él y James se pusieron manos a la obra. En octubre presentaron un sistema de engranajes solares y planetarios que transformaba el movimiento lineal del motor en movimiento rotatorio continuo. El motor dejaba de ser solo una bomba. Pasaba a ser una alternativa real a la rueda hidráulica y al molino de viento en las fábricas. A finales del siglo XVIII, la reputación de esos motores se extendió más allá de las minas. Entraron en talleres mecánicos y fábricas textiles. Invenciones como el volante automático para hilado, la spinning jenny, el waterframe o el mule de Crompton revolucionaron la técnica textil en Inglaterra. Pero el vapor fue un aliado decisivo. Las fábricas ya no tenían que situarse junto a ríos y cascadas. Podían levantarse en grandes ciudades, cerca de mano de obra abundante y mercados estables. El cambio tecnológico impulsó una expansión espectacular de la producción de tejidos de algodón. En 1760, Inglaterra importaba alrededor de 1.100 toneladas de algodón en bruto, destinadas sobre todo a talleres familiares. En 1787, las importaciones alcanzaban ya 10.000 toneladas. La mayoría del hilado se hacía con máquinas manuales. Algunas utilizaban energía hidráulica. En la década de 1840, la cifra subió a unas 166.000 toneladas al año. El precio del hilo cayó hasta una 1/20 parte del valor anterior. Ni siquiera el vasto ejército de trabajadores textiles en India pudo competir en cantidad ni en calidad. Los tejidos de algodón ingleses inundaron los mercados del mundo. Dentro del país, la ropa interior de algodón barata permitió que millones de pobres pudieran usar prendas que antes estaban reservadas a los ricos, que vestían lino caro. La ropa de la clase trabajadora se volvió más resistente, más cómoda y fácil de lavar.
Incluso las élites empezaron a preferir tejidos de algodón ligeros y de colores vivos para el verano. James, con un marcado instinto comercial, no solo vendía motores. Creó también una nueva forma de medir la fuerza. Calculó cuántos caballos podía sustituir su máquina. Así nació la idea de la potencia en caballos de fuerza. Gracias a ella, los clientes comprendían mejor qué estaban comprando. El caballo de vapor se convirtió en una unidad técnica estándar durante siglos. En 1800, la potencia total de los motores de vapor en servicio rondaba los 10.000 caballos. A mediados de siglo, se había multiplicado por cientos. Los motores fijos sumaban 500.000 de caballos. Los motores móviles, sobre todo los de locomotoras, llegaban a casi 800.000. La demanda de carbón había impulsado la invención del motor de vapor. Ahora era el motor el que disparaba la extracción de carbón. Entre 1815 y 1850, la producción de este combustible en Inglaterra se cuadruplicó. El carbón barato y abundante abrió el camino a nuevos procesos metalúrgicos, especialmente en la industria del hierro. Inglaterra tenía yacimientos de hierro muy ricos, concentrados en regiones como las Midlands y el sur de Gales. Hasta comienzos del siglo XVIII, los métodos de producción apenas habían cambiado desde la Edad Media. Dependían de la madera. Solo cuando se perfeccionó el uso del coque para fundir el mineral empezó la verdadera transformación. En 1740, la producción anual era de unas 17.000 toneladas. En 1852 superaba los 3 millones. Más que el resto del mundo junto. Ese crecimiento respondía a la demanda gigantesca de metal para las nuevas máquinas, locomotoras, herramientas, equipamiento industrial. El ciclo se reforzaba a sí mismo. Vapor, carbón y hierro se convirtieron en los tres pilares de la industria inglesa en el siglo XIX. El sector que más se benefició fue el transporte. El siglo XVIII vio una expansión inédita de infraestructuras. Los empresarios comprendieron que hacía falta mover más materias primas y más mercancías. Se construyeron nuevas carreteras y canales por todo el país. Pero había un medio de transporte aún más revolucionario. El ferrocarril. Según muchos historiadores económicos, fue el factor más importante en el desarrollo de Europa en las décadas de 1830 y 1840. Inglaterra volvió a ir en cabeza. Desde el siglo XVII, las minas utilizaban vagonetas sobre tablones de madera paralelos para transportar carbón. Los tablones reducían la fricción y permitían a los caballos arrastrar cargas más pesadas. En torno a 1700, algunos empresarios sustituyeron la madera por rieles de hierro. Aún así, los trenes seguían siendo tirados por animales. A principios del siglo XIX, esa realidad empezó a cambiar. Un inventor inglés, Richard Trevithick, desarrolló un motor de vapor de alta presión. Era más compacto y potente. Pensó que podía montarse directamente sobre un vehículo. En Nochebuena de 1801, el prototipo estaba listo. Richard y 7 amigos subieron a bordo y dirigieron el vehículo hacia una colina cercana a su pueblo natal, en Cornualles, en el suroeste de Inglaterra. El vapor salía con fuerza por el tubo de escape, formando columnas blancas. El aparato recibió el apodo de Puffin Devil, el demonio humeante, porque resoplaba como una criatura viva en la niebla fría. Para los vecinos fue una visión a la vez terrorífica y fascinante. Nunca habían visto una máquina que se moviera sola y subiera a cuestas con pasajeros a bordo. Al día siguiente, Richard llevó el Puffin Devil a enseñarlo a su familia. El 28 de diciembre, el vehículo se averió en plena ruta. Tuvieron que detenerse. Richard y sus compañeros lo abandonaron momentáneamente para entrar en una taberna cercana. Tomaron cerveza y probaron el famoso ganso asado de la zona. Richard olvidó apagar el fuego. El agua de la caldera se evaporó por completo. El calor se acumuló en el metal. El Puffin Devil ardió hasta quedar destruido. La experiencia no desanimó a Richard. Con ayuda de un primo y un amigo, registró una patente para su diseño. Construyó un nuevo prototipo conocido como el coche de vapor de Londres. Su logro más importante fue otro, la primera locomotora de vapor sobre raíles de la historia. Una mañana del 21 de febrero de 1804, en la fundición de Penydarren, en el sur de Gales, Richard inició un viaje experimental. En su diario escribió:
Ayer comenzamos el recorrido con la locomotora tirando de 10 toneladas de hierro en 5 vagones y 70 personas en el resto del tren. La máquina llegó casi a las 5 millas por hora. No hizo falta añadir agua a la caldera desde la salida hasta la llegada. El consumo de carbón fue de 200 libras. Aquel primer viaje fue un éxito. Sin embargo, la alegría duró poco. La locomotora era demasiado pesada para los rieles de hierro fundido, estrechos y frágiles. Muchos se rompieron bajo el peso. Tras la prueba, la máquina quedó relegada a suministrar vapor a la fundición como motor fijo. Aunque se trató solo de un experimento, marcó el inicio de una nueva era para el transporte ferroviario. Ingenieros de toda Europa se inspiraron en la idea y trabajaron en locomotoras más robustas y fiables. En la década de 1820, la necesidad de un enlace rápido y constante entre Liverpool y Manchester se hizo urgente. Se construyó una línea férrea entre ambas ciudades. Pero aún no existía una locomotora adecuada. Los directores de la línea organizaron un concurso en octubre de 1829. La prueba de Rainhill. El premio, 500 libras para la mejor locomotora. Más de 10.000 personas asistieron desde el primer día. Había banda de música y gritos de entusiasmo. El jurado evaluó cada máquina con rigor. Medía el consumo de carbón y agua, y el tiempo necesario para completar 10 recorridos de ida y vuelta en un día. No solo contaba la velocidad. También la capacidad de arrastre, la resistencia y la eficiencia energética. La ganadora fue la Rocket, diseñada por George y su hijo Robert Stephenson. No era una locomotora radicalmente nueva, pero combinaba con talento varias mejoras existentes. Una caldera más eficaz y un escape elevado ayudaban a regular el tiro y proporcionaban una marcha estable y potente. La victoria de la Rocket marcó un punto de inflexión. En apenas 20 años, la velocidad media de los trenes de pasajeros pasó de 25 a 80 km por hora. Surgieron numerosas compañías para extender la red. En 1840, Inglaterra contaba con casi 3.200 kilómetros de vías. 10 años después, la cifra superaba los 9.600. Prácticamente cubrían el país. El impacto económico fue enorme. El transporte rápido y barato redujo los precios, amplió los mercados y estimuló la producción. Las fábricas aceleraron, la maquinaria se modernizó. La economía tradicional quedó atrás. En 1851, Inglaterra organizó la primera gran exposición industrial del mundo. Tuvo lugar en Kensington, en Londres, dentro del Crystal Palace, un edificio gigantesco de hierro y vidrio. Se exhibieron más de 100.000 productos, que mostraban la variedad de la revolución industrial. 6 millones de personas la visitaron en 6 meses. La exposición mostró ante el planeta la riqueza del país. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, acudió en persona. Interpretó todo aquello como una señal. La humanidad, pensaba, se acercaba a cumplir su misión grandiosa y sagrada, someter la naturaleza al servicio del ser humano. En su discurso llegó a vincular el éxito industrial de Inglaterra con la voluntad divina. Al impulsar el progreso humano, afirmaba, Inglaterra cumplía un designio de Dios y recibía su bendición. Hacia la mitad del siglo XIX, Inglaterra se había convertido en el taller, el banco y el gran intermediario comercial del mundo. Gran parte de Europa seguía anclada en la agricultura. Infraestructuras débiles, estructuras sociales rígidas y guerras frecuentes frenaban la modernización. Inglaterra, consciente de su ventaja, trató de protegerla. Prohibió a los obreros especializados emigrar. Restringió la exportación de maquinaria. Endureció las leyes para impedir que se robaran secretos técnicos. Pese a todo, el flujo de tecnología no pudo detenerse. Trabajadores ingleses cruzaban la frontera en secreto. Llevaban consigo planos y equipos para venderlos en el continente. Los empresarios extranjeros aprovecharon la ocasión. Nuevos centros industriales surgieron en Bélgica, Francia y Alemania. Los motores de vapor se introdujeron en minas y siderurgias, y luego en fábricas textiles. Bélgica fue el caso más ilustrativo. La región de Valonia, en el sur, tenía abundantes reservas de carbón, pero poca agua. Las fábricas adoptaron pronto el vapor como fuente principal de energía. Con carbón barato y fuertes inversiones en maquinaria,
Bélgica desarrolló hacia mediados de la década de 1840 el sistema de hilado de algodón más moderno de Europa continental. La transición no borró del todo los métodos antiguos. En muchos talleres, los telares manuales seguían funcionando junto a las máquinas de vapor. Fuera del textil, el vapor se usaba ampliamente en la minería y la metalurgia, en especial en la producción de hierro en Lieja y Charleroi. Un industrial inglés, John Cockerill, fue figura clave en este proceso. Instaló numerosas explotaciones de carbón, fundiciones y fábricas de motores de vapor en Seraing. Gracias a ello, la economía belga explotó en la primera mitad del siglo XIX. Producción de carbón, hierro y tejidos crecieron hasta competir con la inglesa. La máquina de vapor no se detuvo en Europa. Cruzó el océano. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos era todavía una sociedad de base agrícola. Ninguna ciudad superaba los 100.000 habitantes. Solo cuando empezaron a llegar las tecnologías industriales desde Inglaterra se construyó, en 1790, la primera fábrica textil movida por vapor. Una generación más tarde los telares mecánicos se multiplicaban. Pero Estados Unidos tenía un problema distinto. Su territorio era enorme. La falta de una red de transporte moderna encarecía el movimiento de mercancías y frenaba la economía. Se abrieron miles de kilómetros de caminos y canales para conectar el este y el oeste. No bastaban. La industrialización seguía incompleta. El giro decisivo llegó en 1807. La mañana del 17 de agosto, una multitud se reunió en los muelles de Nueva York. Frente a ellos, un barco con una chimenea vertical. En ambos costados, unas ruedas de paletas de aspecto extraño sobresalían sobre el agua. Al salir el humo, las ruedas empezaron a girar y el barco se puso en marcha. Su propietario, Robert Fulton, apareció más tarde. Había probado varios oficios: pintor, ingeniero de canales, inventor de submarinos y torpedos. Ninguna de sus invenciones había obtenido apoyo del gobierno ni del público. No sabemos con exactitud cuándo empezó a pensar en un barco de vapor. En 1802 escribió a un amigo: «Estoy haciendo pruebas para descubrir de qué manera los barcos pueden impulsarse sobre el agua gracias a la fuerza de una máquina de vapor». Compró un motor de 24 caballos a la firma Boulton y Batt y se puso manos a la obra. Contrató a un reputado constructor naval en la orilla del East River. Empezó a levantar un casco de 46 metros de eslora y 4 de manga. Desde el primer día, el proyecto fue objeto de burlas. Los curiosos lo llamaban la locura de Fulton. Los propietarios de veleros detestaban la idea. Cuando pasaban junto al barco en construcción, chocaban adrede contra el armazón. Fulton tuvo que contratar guardias día y noche. Casi nadie confiaba en él. Cuando necesitó $1.000 más para terminar el Clermont, sus amigos se negaron. Le dijeron sin rodeos: «No somos tan ingenuos como para meter dinero en un plan tan disparatado». Al final consiguió reunir la suma prometiendo mantener en secreto la identidad de los prestamistas. Ellos temían ser objeto de burla. Terminado el buque, su aspecto era tan curioso que un testigo lo describió como una serrería en llamas montada sobre una gabarra. Un pequeño mástil, una gran chimenea en el centro y dos enormes ruedas de paletas al descubierto a ambos lados. El 17 de agosto de 1807 tuvo lugar el primer viaje de prueba, en el río Hudson. Al dar Fulton la orden de salida, el barco avanzó unos metros y se detuvo. El silencio se llenó de murmullos de decepción. «Ya lo decía yo, este plan tan absurdo no podía salir bien». Fulton pidió media hora para revisar la máquina. Tras un ajuste rápido, el Clermont volvió a arrancar. Esta vez salió de Nueva York, atravesó los desfiladeros rocosos del Hudson y se dirigió hacia Albany. Las dudas se desvanecían a medida que giraban las ruedas. En una carta, Fulton escribió orgulloso: «Pasé por delante de balandros y bergantines como si estuvieran anclados». Completó los 241 kilómetros en solo 32 horas. Todo el barco funcionaba gracias al vapor. Al principio, muchos se asustaron. Creyeron ver un monstruo que escupía fuego deslizándose por el río. Pero cuando el Clermont empezó a operar de forma regular, todos querían subir a bordo. Las nuevas cabinas se llenaron en poco tiempo. El precio del billete era similar al de los veleros,
pero el viaje se redujo de 48 a entre 32 y 36 horas. En 8 años, Fulton diseñó o construyó más de 10 barcos de vapor para el Hudson, Long Island y el Potomac. Hacia 1810, los barcos de vapor surcaban también el Mississippi y el Ohio. Pronto llegaron a Inglaterra, Rusia e India. En 1860, había alrededor de 1000 vapores en el valle del Mississippi. El río se convirtió en una arteria económica palpitante. Gracias a su rapidez y capacidad, el vapor impulsó el desarrollo industrial y comercial del noreste norteamericano, la región más avanzada del país, donde la renta per cápita superaba en un 40% la media de Estados Unidos. El barco de vapor fue mucho más que un medio de transporte. Cambió la forma de producir, comerciar y concebir las distancias. Cada travesía sobre grandes ríos mostraba una nueva realidad. El sistema de transporte estaba cambiando de raíz y abría una era de industrialización prometedora. Las máquinas aliviaron al ser humano de gran parte del esfuerzo físico. Al mismo tiempo, Europa entera entró en un proceso de reordenación social sin precedentes. A medida que se expandían la industria pesada, la minería y la construcción, creció el porcentaje de trabajadores empleados en esos sectores. En 1850, llegaba al 48% en Inglaterra, al 37% en Bélgica y al 27% en Francia. Aún así, las zonas plenamente industrializadas seguían siendo limitadas. Se concentraban en el norte y centro de Inglaterra, el norte de Francia, Bélgica y algunos núcleos de Alemania occidental y oriental. El contraste con las regiones agrícolas era enorme. En el siglo XIX, la población europea aumentó con rapidez. Eso presionó directamente sobre el campo. La tierra se fue dividiendo entre herederos. Muchas familias quedaron con parcelas demasiado pequeñas para vivir de ellas. Mientras el campo se empobrecía, las ciudades se hinchaban. Tradicionalmente, la ciudad europea era el centro del poder político, el comercio, la iglesia y la administración. La llegada del vapor cambió ese papel. Como ya no era obligatorio depender de un río o un molino, los empresarios trasladaron sus fábricas a los grandes núcleos urbanos, donde había carreteras, puertos y mano de obra abundante. Muchedumbres de campesinos se dirigieron a la ciudad en busca de trabajo. Inglaterra fue el país más afectado. En 1800 solo tenía una gran ciudad, Londres, con alrededor de 1 millón de habitantes. 50 años después, Londres superaba los 2.300.000. El país contaba con 27 ciudades más entre 50.000 y 100.000 habitantes. En 1850, más de la mitad de los ingleses vivía en entornos urbanos. Ningún otro país europeo se acercaba a ese porcentaje. La proporción de trabajadores agrícolas había caído a solo un 20%. Inglaterra, antaño exportadora de alimentos, se vio obligada a importar para alimentar a sus ciudades. El continente también se urbanizó, pero más lentamente. París pasó de 547.000 habitantes en 1800 a 1 millón en 1851. Otras ciudades francesas, como Marsella o Lyon, crecieron con menos fuerza. En Alemania y Austria, apenas unas pocas urbes superaban los 100.000 habitantes antes de 1850. Incluso en Bélgica, el país más industrializado del continente, casi la mitad de los hombres seguía trabajando en el campo. Todo ello revela una realidad. El vapor tuvo un impacto decisivo allí donde se combinó con grandes inversiones, abundante carbón y una red comercial internacional. El crecimiento descontrolado de las ciudades provocó una crisis de calidad de vida. Se levantaron barrios obreros a toda prisa. Casas apiñadas, decenas de personas en cuartos diminutos. Baños, pozos y letrinas compartidos y precarios. En las primeras décadas de la Revolución Industrial, el lugar de trabajo era casi una pesadilla. Las jornadas duraban de 12 a 16 horas, 6 días a la semana. Media hora para comer, al anochecer. No había seguridad en el empleo ni salario mínimo. Un informe de 1824 sobre la industria del algodón señalaba: en las hilanderías de algodón, esos seres permanecen retenidos 14 horas al día, verano e invierno, a temperaturas de entre 80 y 84 grados. En esas escenas infernales no existe el aire puro. Solo vapores dañinos que multiplican el efecto mortal del calor. Además del gas procedente del vapor, hay polvo y fibras de algodón en suspensión que esas criaturas desgraciadas se ven obligadas a respirar.
El triste resultado es que incluso los fuertes envejecen prematuramente y pierden la capacidad de trabajar hacia los 40 años. Los niños quedan lisiados y deformes. Miles mueren de enfermedades pulmonares antes de los 16 años. En las minas, la situación no era mejor. El vapor solo facilitaba el ascenso del carbón a la superficie. Dentro, lo seguían extrayendo a pico y pala. Caballos, mulas, mujeres y niños tiraban de vagonetas en estrechos túneles. Los derrumbes, explosiones y gases tóxicos eran peligros constantes. Las galerías apenas superaban el metro de altura. La humedad permanente debilitaba los cuerpos y destruía los pulmones. Antes, los niños participaban en la economía familiar trabajando en el campo o hilando en casa. En la era industrial, su explotación se volvió masiva y organizada. Los dueños de las fábricas de algodón apreciaban sus ventajas. Manos pequeñas y ágiles, ideales para el hilado. Cuerpos diminutos que podían deslizarse bajo las máquinas para recoger restos de fibra. Se les entrenaba fácilmente. Y sobre todo, se les pagaba poco. En 1821, el 49% de la población inglesa tenía menos de 20 años. Los niños eran una fuente de trabajo casi inagotable. Sus salarios iban de una sexta a una tercera parte del sueldo de un hombre adulto. Incluso cuando se aprobaron las primeras leyes para limitar las horas y proteger a los menores, la norma solo afectó a las grandes fábricas textiles y a las minas principales. Miles de pequeños talleres quedaron fuera. En ellos, las condiciones eran aún peores. En este contexto, enfermedades, malformaciones y agotamiento se convirtieron en rasgos comunes de la clase obrera en los inicios de la industrialización. Esa dureza empujó a los trabajadores a organizarse. Se formaron movimientos que exigían reformas, reducción de horarios y mejoras en el entorno laboral. A finales del siglo XIX, el motor de vapor comenzó a ceder terreno ante nuevas tecnologías. La electricidad ofrecía un método de accionamiento más limpio y flexible que las calderas de carbón. Las máquinas de combustión interna alimentadas por queroseno o gasolina se hicieron hueco en las industrias emergentes. Los motores pequeños y compactos podían montarse en vehículos privados, barcos rápidos y generadores portátiles. Aún así, el vapor dejó una huella imborrable. Casi todas las estructuras técnicas del mundo industrial moderno proceden, en última instancia, de aquellos mecanismos del tiempo de James y Boulton. El pistón, el corazón de la máquina de vapor, fue el primer diseño de empuje lineal lo bastante poderoso para accionar equipos de gran potencia. Esa estructura, capaz de convertir calor en movimiento rectilíneo, se convirtió en el fundamento del motor de automóvil a comienzos del siglo XX. Cada cilindro de un coche repite, en esencia, el mismo ciclo de empuje y retorno ideado por los ingenieros del siglo XVIII. El sistema biela-manivela de los motores modernos desciende directamente del de las máquinas de vapor. Transformar el movimiento lineal en rotación fue la innovación que permitió crear equipos de giro continuo, desde los usos de los telares hasta los tornos metálicos. Sin ese mecanismo, las fábricas del siglo XIX no habrían podido organizar líneas de montaje ni sincronizar múltiples etapas de producción. El eje de transmisión de las máquinas de vapor ayudó a definir las soluciones actuales de transmisión de par en la ingeniería mecánica. Las enormes ruedas de inercia que presidían las primeras siderurgias se convirtieron más tarde en estabilizadores de energía en los generadores eléctricos. Incluso las turbinas modernas movidas por vapor a alta presión, por gases calientes o por el viento, siguen basándose en el principio de giro continuo ensayado por los británicos del siglo XVIII. Su legado más profundo, sin embargo, está en la organización de la producción. Las fábricas movidas por vapor fueron las primeras auténticas plantas industriales de la historia. Allí nació la cadena de montaje y la división sistemática del trabajo. Con el tiempo ese modelo se convirtió en estándar en todo el mundo. En otras palabras, la máquina de vapor no fue solo un invento. Fue el origen de una forma de pensar, la mentalidad de la mecanización. Todos los campos de la ingeniería moderna son herederos de esa mentalidad. Por eso, aunque haya sido desplazada por tecnologías más recientes, la contribución del vapor no ha desaparecido. Sigue presente silenciosa tras cada eje que gira, cada cilindro en movimiento y cada planta automatizada. Para comprender su verdadera magnitud, hay que mirar más allá de los detalles técnicos. Su valor no reside solo en el metal ni en la presión. Está en los cambios sociales que desencadenó.
Antes la población vivía volcada en la agricultura, sujeta al clima y a la producción local. La llegada del vapor rompió ese modelo. Cuando los telares, las fraguas y las minas pudieron trabajar sin descanso, la producción superó con creces al esfuerzo manual. Los bienes dejaron de circular solo dentro de la aldea. Entraron en mercados cada vez más amplios. La producción se aceleró. Eso generó nuevas necesidades de transporte. El ferrocarril y los barcos de vapor se multiplicaron. El mundo se hizo más pequeño. Los continentes se unieron. Lo decisivo fue cómo la tecnología del vapor empujó al planeta hacia la era industrial. Una sociedad movida ya no por el ritmo de las estaciones, sino por la velocidad de las máquinas.